Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Pero dígame, ¿por qué quedó deshabitado el pueblo? El pueblo quedó deshabitado porque recibía la visita de los espectros. Parece ser que los persiguieron hasta sus tumbas, exhumaron los cadáveres con los medios acostumbrados y fueron destruidos de la forma habitual. Decapitados, traspasados por un palo y quemados. Sin embargo, ya muchos aldeanos habían perdido la vida. Y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, a pesar de abrir tantas tumbas y de privar a tantos vampiros de su horrible existencia, el pueblo no quedó totalmente libre de la influencia diabólica. Pero un noble morrabo que vino a estudiar a esta parte del pueblo oyó hablar de estos hechos y siendo un experto en la materia, como muchos otros compatriotas suyos, se ofreció para liberar al pueblo de aquella obsesión. Y he aquí lo que hizo. Una noche de luna llena trepó a la torre de la capilla poco después de ponerse el sol. Se quedó allí de guardia hasta que vio salir al vampiro de la tumba y despojarse de su blanco sudario para dirigirse al pueblo a fin de atormentar a sus habitantes. Una vez se hubo alejado el vampiro, el extranjero descendió velozmente de la torre, recogió el sudario y volvió a encaramarse a su observatorio. Cuando el vampiro regresó de su expedición y no encontró el sudario en el lugar donde lo había dejado, empezó a aullar loco y enfurecido por la pérdida de su atavío fúnebre. El morrabo entonces llamó al vampiro y le desafió a que subiera a lo alto de la torre para recuperar su sudario. Por supuesto que el vampiro aceptó el reto y empezó a trepar por el campanario. Pero cuando estaba a punto de alcanzar la cima, el morrabo le golpeó con su sable en la cabeza, partiéndole el cráneo en dos y haciéndole caer al fondo de la capilla. Luego bajó de la torre y decapitó al vampiro. A la mañana siguiente, entregó la cabeza y el cuerpo a los aldeanos, que lo atravesaron con un palo y lo quemaron según las reglas establecidas para esos casos. Carmila, Joseph Sheridan Le Fanu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Cabra Negra. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que hacemos para todos ustedes. El día de hoy, el podcast de hoy vamos a dedicarlo a un ser que es fascinante, a un ser mítico, a un ser que ha atravesado los océanos del tiempo y ha vencido en todos los embistes que ha tenido para tratar de derribar su veracidad. Hoy vamos a hablar acerca de los vampiros, sin embargo vamos a centrarnos un tanto en lo que es el vampirismo y los mitos y las realidades del vampiro. No pretende ser un podcast como todos aquellos que ya existen en los que pues se habla siempre de lo mismo, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de historia del vampirismo, algunos tipos de los vampiros más comunes que existen, algunas tradiciones vampíricas. Por supuesto hablaremos de algunos asesinos que han sido influenciados por este sanguinario movimiento que es el vampirismo, y por supuesto de las enfermedades. No adentraremos mucho en por ejemplo el conde Drácula, porque pues, el conde Vlad Tepes Draculia merece un podcast entero para él. Tampoco vamos a hablar acerca de, por ejemplo, el chupacabras, que muchos lo consideran un tipo de vampiro de las zonas del centro de América. Tampoco vamos a adentrarnos un tanto en lo que es
pues esta idea del vampiro moderno, ¿no? Vamos a adentrarnos más bien en lo que es el vampirismo, su mito y sus realidades. Pero dejemos atrás todo de lo que no vamos a hablar y veamos de lo que sí vamos a hablar en este podcast. Y pues como bien dicen, el arma más poderosa que tienen los vampiros es hacerle creer a la humanidad que no existen, ¿no? El pasar desapercibidos como seres de ficción. Y tal es así que incluso en la actualidad es muy común que cuando se hable de vampiros o de vampirismo, la gente suele referirse o imaginar de ello la ficción teatral, la ficción literaria, el ámbito cinematográfico, y hasta en muchos casos, sobre todo en las generaciones actuales, se piensa que se trata de una invención reciente o de una tradición que no es tan antigua. Sin embargo, el vampiro realmente no es absolutamente para nada una invención reciente, sino que se trata de una criatura misteriosa cuyo origen, como decía al principio, se pierde en los oscuros pliegues del tiempo, en las sendas ya olvidadas de la memoria del hombre. Pues prácticamente el vampiro existe desde que el hombre es hombre y desde que tiene esta cierta fascinación por la sangre, ¿no? El vampiro ha acompañado al hombre desde que existe el miedo. Hablando en términos muy generales, el vampiro o el término vampiro hace su aparición en la historia, es decir, hace su primera aparición importante en la historia de la humanidad allá en el año de 1725, cuando en los registros de la parroquia de Varnín en Moravia se anotó en unas bitácoras donde se registraban las muertes, que el cadáver de un tal Andreas Berge no era capaz de encontrar la paz porque él sufría de vampertiona infecta, es decir, el cadáver estaba infectado con el virus del vampirismo. Por supuesto que esta pues alarmante noticia en aquel tiempo representaba una verdadera y propia epidemia mortal del vampirismo, sobre todo en los países del este de Europa. Entonces la idea de tener una epidemia de vampiro alcanzó, por supuesto, a las bibliotecas de los grandes países europeos y a las mentes de los iluminados, ¿no? de la gente de estudios de aquella época, que comenzaron entonces a darle de esta forma por primera vez una semántica al término, es decir, empezaron a darle una raíz que fuera pues real en torno al vocablo que se utilizaba, y así el vocablo vampir se convierte en uno de los términos de uso más corriente para señalar a estos terroríficos seres, ¿no? A los no muertos. De hecho, anteriormente ya existía un término muy similar al vampir o al vampiro, un término que se utilizaba en la antigua Rusia para definir a los vampiros. Más bien el término se utilizaba para hablar acerca de los que regresaban, ¿no? De los llamados revinientes. Este término era upiro, una palabra que es de origen eslavo y que se utilizaba para definir a estos seres ya fallecidos pero que habían regresado, ¿no? Como les decía, a los revinientes. Pero había ciertas características que debían de cumplirse para que una persona fallecida, es decir, para que un cadáver pudiera regresar a la vida como un vampiro, ¿no? Como un upir o como un upiro. ¿Por qué? Pues podía regresar a manera de zombie o podía regresar a manera catatónica. Sin embargo, había ciertas características que debían de cumplirse para que se considerara que era un ser de la noche, no un vampiro. Por ejemplo, era necesario que el cadáver de esta persona, bueno, más bien que esta persona en vida se hubiera suicidado, o que se tratara de un brujo o de alguien hereje o de un asesino, o por ejemplo el haber llevado una vida disoluta y licenciosa. Ello era un aspecto clave para esto, ¿no? También el que se tratara de un cadáver impuro por el descuido de los familiares, es decir, cuando no se llevaban a cabo los ritos mortuorios de manera adecuada, el cadáver podía regresar a la vida en forma de un upiro, o también que algún gato o algún animal impuro se acercara al cuerpo del difunto, ¿no? La palabra upiro hace alusión a un gran bebedor, evidentemente bebedor de sangre, es decir, el prefijo u significa gran o mucho, y piro hacía referencia a beber. Entonces un upiro era un gran bebedor. Después se le agregó que fuera un gran bebedor de sangre, ¿no? La raíz del término, además de esta, parece referirse a la palabra upir, que después se deformaría claramente en vampir, cambiando la u por una v.
Y pues parece que el significado comprende tanto al verbo beber, es decir, en la antigüedad se refería que esta palabra se refería no solamente al verbo de beber, sino también al verbo refunfuñar o murmurar o así como hacer como pequeños gruñidos. Y esto se debe, claro que a pesar de que la característica principal de los vampiros sea y ha sido siempre la de alimentarse de sangre, la tradición o el folclore vampírico antiguo cuenta también que los vampiros tenían la costumbre de murmurar o de refunfuñar en el interior de su propio ataúd. Pero esto no ocurría con todos los vampiros, pasaba específicamente con cierto tipo de vampiros, sobre todo en la región de Alemania, es decir, en la parte en la parte norte de Alemania, y desde ahí hasta subiendo hasta Rusia, ¿no? Esto se refiere a que, vamos, se les llamaba refunfuñantes o que podían murmurar y refunfuñar en el interior de su propio ataúd, haciendo un ruido horrible que dicen, los antiguos textos narran o describen que el sonido era como si fuera el gruñido de pequeños cerdos, ¿no? Este ruido horrible. Bueno, pues este tipo de vampiros también muy antiguos y un tanto ocultos fueron llamados los masticadores o los engullidores, ya que se dice, o la tradición, el folclore dice, que estos vampiros engullían sus propias mortajas, es decir, pero no solamente se comían el traje mortuorio que llevaban o la mortaja, sino que también se comían la tela que cubría el interior de su ataúd, es decir, se alimentaban de sus propias mortajas. El abad don Antoine Augustin Calmet, quien fue un teólogo francés del siglo VIII, del siglo VIII, dedicó una parte de su más importante obra, es decir, de la obra que él publicó, que ha sido la más importante, dedicó una parte importante a seres fantásticos relacionados con el mal. Su libro, que es publicado en 1751, llamado Tratado sobre las apariciones de espíritus y de vampiros o los aparecidos, habla, ya se refiere a los masticadores, a estos vampiros que se alimentaban de sus mortajas o de las telas que estaban dentro de los ataúdes. A la par de este teólogo, aunque un poco antes de Agustín Calmet, en el siglo VIII también aparecía o hacía su aparición un personaje que, si bien no es muy conocido en el folclore vampírico, es decir, en toda esta jerga vampírica, sí juega un papel importante dentro de toda esta parafernalia vampírica. Sin embargo, no siempre para bien, es decir, a pesar de que fue un gran estudioso del tema y de que publicó algunos artículos, su aporte al folclore vampírico, a la historia de los vampiros, no es tan importante, por eso no es tan conocido. Se llama Michel Ramft. Michel Ramft era un pastor luterano, también era un historiador y era un escritor experto en vampirismo. Bueno, él escribe un ensayo, un texto grande que se llama De Masticatione Mortuorum in Tumulis, que significaría algo así como la masticación de los muertos en sus tumbas, ¿no? En las tumbas. Este texto lo escribe en 1728, un poco antes de Calmet, y en este documento habla ampliamente de los masticadores, ¿no? De los muertos que devoraban las telas de sus ataúdes o las mortajas que llevaban. Ramft crea sus investigaciones en Alemania, que es donde más se hablaba de este tipo de vampiro, y estudió un gran número de casos, ¿no? O sea, es decir, no fue solamente a un cementerio o a una villa, a un poblado a investigar esto, sino que recorrió gran parte de Alemania y muchos de los cementerios que estaban ahí, entrevistó a muchas personas y estudió un gran número de casos en los que se habían escuchado estos ruidos raros saliendo de las entrañas de la tierra, que eran más claramente escucharlos por las noches. Y casi siempre los escuchaban en los lugares donde se había enterrado recientemente a alguien. Según los antiguos escritos, es decir, según los libros antiguos de historia vampírica que eran escritos de la época, los sonidos eran similares a los gruñidos de, como les mencionaba, de pequeños cerdos, como si estuvieran luchando debajo de la tierra. Bueno, pues una vez que identificaban este sonido, al abrir los ataúdes, pues se encontraban con que efectivamente los cadáveres habían devorado sus mortajas o se
encontraban con la boca llena de las telas que estaban cubriendo el ataúd. Y generalmente, y esto es muy importante porque casualmente, es decir, es un tanto curioso que las familias cercanas a estas personas que recién fallecían y que los encontraban alimentándose de sus mortajas, sus familiares más cercanos eran infectados con el vampirismo, ¿no? Es decir, se les encontraban marcas, después morían y después se suponía que regresaban, o había testimonios de que regresaban. Entonces, pues surge un gran miedo porque pues nuestros familiares vayan a regresar como no muertos, ¿no? O como revinientes. Y entonces, para que esto no ocurriera, en algunas partes de Europa se recurre a antiguas costumbres que se convertirían en la base del folclore antiguo vampírico. Lo que hacían era que ponían tierra debajo de la mandíbula del difunto o piedras entre el cuello y el pecho para que no pudiera abrir la boca. También se perforaba el ataúd y se atravesaba una cuerda, que esta soga iba muy muy tensa en el cuello, es decir, se ataba fuertemente esta soga alrededor del cuello para que no pudieran tragar, o simplemente se les introducía una piedra con la boca abierta a manera de evitar que estos revinientes o que estos vampiros pudieran cerrar la boca y pudieran masticar. De hecho, es un tanto conocida la imagen de ciertos esqueletos que encontraron en cementerios muy antiguos en Polonia, en Silesia, en Moravia, donde llegaron a encontrar cuerpos, cadáveres, es decir, los huesos de personas que tenían piedras metidas en la boca, pues era justamente para eso, ¿no? Evidentemente nos estamos refiriendo a la parte este de Europa, pero el vampiro ha existido en todas las culturas del mundo y existe en todas las culturas del mundo, ¿no? Es así que esta recurrente y aterradora pesadilla de un ser monstruoso que se aprovecha de la oscuridad de las tinieblas o de la espesura de la noche para atacar a sus presas, bueno, pues nunca se ha abandonado, ¿no? El mito del vampiro está ligado a la sangre y a la vida eterna, tal como la religión lo hace, es decir, mientras que debes de beber la sangre del vampiro para tener vida eterna, pues en las tradiciones católicas debes de beber la sangre de Cristo o la sangre de Jesús para poder tener esta vida eterna, ¿no? Y por supuesto esto ligado al antiquísimo terror de los muertos vivientes que regresan para saldar cuentas pendientes, pues hizo que el mito del vampiro permaneciera vivo. Sin embargo, lo que hace que el vampiro sea tan interesante o tan mítico es que lo hace de una manera muy peculiar, es decir, él regresa de una manera muy peculiar. El sublime encanto de esta horripilante criatura, hija de la noche y descendiente de los Cárpatos, está en el hecho de que el vampiro pues tiene el trofeo de haber vencido a la propia muerte y, sobreviviendo a esta, por supuesto que se libera de las leyes de la naturaleza, y así su destino pues es poder vivir en eterno, ¿no? Es decir, tener vida eterna, algo sumamente ansiado por los hombres, ¿no? Es decir, por la raza humana, encarnando así a uno de los anhelos más secretos de la humanidad, de todas las culturas y de todos los tiempos, la juventud eterna, la vida eterna, ¿no? Así el vampiro pues representa todo aquello que el hombre desea, pero que la moral condena, y así es como pasa a estar presente en todas las partes del mundo. Es decir, prácticamente no hay un lugar del mundo en el que no se hable del vampiro, desde América del Sur hasta Indonesia, en África, en Japón, donde existe la tradición popular de esta aberrante y espantosa figura que bajo una forma humana o la de un demonio se refugia en la oscuridad para así estudiar a sus víctimas y robarles así su propia sangre, ¿no? Y dentro del folclore vampírico existen pues poco más de 100 tipos diferentes de vampiros, como de los que ya estamos hablando y como de algunos que vamos a hablar. Sin embargo, vamos a centrarnos en algunos que son los más importantes en esta tradición vampírica, y el más representativo de los vampiros rusos, que ya lo mencionamos, es el upir, pero además es uno de los más perversos especímenes que pueden encontrarse dentro de esta fauna hematófaga. Son sanguinarios, pero a la vez son imprudentes porque no tienen cuidado de no ser capturados, simplemente ellos son bestias que buscan alimentarse y nada más, ¿no?
Existen ciertas crónicas rusas, por supuesto, que hablan de que los upirs habían acabado con aldeas enteras en solamente una noche. De la misma manera que pudieran hacerlo otro tipo de vampiros con aldeas pequeñas, el upir lo hacía rápido en una sola noche, acabando con toda esta aldea, ¿no? Todo upir, como ya les mencioné hace poquito, surge del cadáver de un brujo, de una bruja, de un hereje, de un hechicero, o también podría ser el producto de la blasfema lujuria, ¿no? Que de la relación que se diera cuando una bruja y un hombre lobo fornicaban bajo la luz de la luna, ¿no? Diferente de otros vampiros, el upir cuenta con una tez pálida y una encía enrojecida, pero tiene unos poderosísimos colmillos de hierro, es decir, tiene dientes de fierro que los emplea para matar de una forma muy sádica a sus víctimas, ¿no? Siempre muerde primeramente el tórax y desde ahí drena a su víctima para después terminar devorando el seco corazón de la víctima, es decir, seco corazón porque ya le ha drenado toda la sangre, ¿no? Los upirs son de una naturaleza muy antirreligiosa. De hecho, se cree que gracias a los upirs surge el mito de que el vampiro tiene aberración a los íconos religiosos como las cruces, los santos, el agua bendita, las iglesias, etcétera, etcétera. Pero antes de ello, pues no se hablaba de esto. Se trata de pues un vampiro que tiene aberración por todas las cosas religiosas, sediento de sangre, que al parecer pues es insaciable, ¿no? Para acabar con aldeas en tan poco tiempo. Y bueno, pues este vampiro durante la noche sale de su tumba y ataca a las familias que viven en granjas aisladas que se encuentran en las cercanías de los cementerios donde han sido enterrados. Y este vampiro, una vez que sale de su tumba y se acerca a estas granjas, empieza a matar a la gente, pero tiene un proceder para atacar muy especial. Primero, cuando entra a una casa, se nutre de las niñas, a quienes les abre la garganta con sus afilados dientes de hierro para extraer la sangre que sale a borbotones. Después continúa con los hermanos menores, que sean niños todavía, y finalmente pues acabará con los padres. Aunque de estar presentes también terminaría con los abuelos, así hasta llegar al completo exterminio de toda la familia. Con los adultos es con los que les abría el tórax para drenar desde ahí su sangre, mientras que con los jóvenes, con los niños y los hermanos, es decir, con todos los jóvenes que hubiera en la casa, lo hacía por el cuello. La manera para eliminar a este vampiro es que es un tanto difícil porque debía de conseguirse amarrar un hilo de seda a un dedo de las manos del upir. No había mucho riesgo en esto porque sus manos siempre, como es un ser muerto, pues sus manos siempre estarían congeladas y por lo tanto serían insensibles. Y había personas que se dedicaban a buscar a los supuestos upiros para poder amarrarles este hilo de seda. Así, cuando el upir pues regresara a su tumba, el hilo nos señalaría el camino a seguir para encontrar la tumba donde se está escondiendo. Y una vez descubierto el ataúd, era necesario llenarlo de agua santa, es decir, agua bendecida por la entonces Iglesia Ortodoxa rusa, y tras eso pues deberían de clavar un palo de madera de álamo justo en el corazón del vampiro. Y muchas de las narraciones dicen que este acto es de suma importancia y que es sumamente importante que el palo se deba de clavar de un solo golpe. ¿Por qué? Porque el upiro es un vampiro muy salvaje, muy sangriento, y si se despierta y no ha sido atravesado con el palo, pues o con la estaca, inmediatamente se levantará y matará a todos los presentes de una sanguinaria manera, ¿no? Una vez que se había asesinado al vampiro, la sangre de este se guardaba y se mezclaba con una harina para hacer un pan que, según la tradición, pues este pan debía de comerlo toda la gente que quisiera o que estuviera cerca de donde había atacado el vampiro, para que así quedaran libres de los influjos y de los ataques de los upiros, pues al tener sangre en su sistema, en su organismo, los vampiros no sabrían diferenciar entre un humano y un vampiro. Y así, viajando rápidamente hasta la otra parte del mundo desde Rusia, vámonos a Malasia para conocer al Penanggalang y al Pontianak, donde ahí en Malasia descubriremos algo que es sumamente curioso, ¿no?
digo, es sumamente curioso porque no ocurre en otras partes del mundo. En Malasia los vampiros asumen generalmente formas femeninas. De hecho, el Penanggalang, o sea, se supone que el Penanggalang es una mujer que ha muerto en el parto y cuya alma no encuentra la paz, así que pues bien fácil regresará a atormentar a los vivos, ¿no? Este tipo de vampiros se mueve volando, pero es muy grotesco y muy macabra la manera en la que el Penanggalang se mueve. Es decir, el cuerpo de este vampiro permanece en la tierra, mientras que es su cabeza la que se desprende del cuerpo y sale volando, pero lleva colgando el corazón y los intestinos del muerto. Así que se puede ver por las noches en los solitarios bosques de Malasia a una cabeza que lleva arrastrando corazón e intestino. Como les digo, es algo bastante macabro, bastante mórbido, y pero sin embargo es una de las principales características del vampiro de Malasia. Ese vampiro emite un aterrador grito con el que logra atontar a sus presas para así facilitar pues su ataque, ¿no? Con dientes afilados chupa la sangre, sobre todo de los recién nacidos y de las mujeres embarazadas, que es lo que sacia su hambre. Bueno, pues drena completamente los cuerpos mientras los come, y mientras los está comiendo se le hincha muy fuerte, muy grande el intestino, así de una manera espantosa, y pues antes de que salga el sol, la cabeza deberá de regresar al cuerpo para descansar una noche más. Sin embargo, también tiene su manera de poder capturar a estos seres que son bastante aterradores y bastante veloces. Una de las maneras para eliminar esta bestia es, una vez que lo hemos visto, hay que atraerlo hacia los bosques enredados y espinosos de Malasia que abundan, donde pues las vísceras podrán atorarse entre las ramas, atrapando así a la monstruosa criatura, de la cual no debemos de acercarnos. Es decir, los cazadores de Penanggalangs nunca deben de acercarse a la cabeza que está luchando por desenredarse de estas ramas espinosas, pues cuando llegue el día, y al tratarse de un vampiro, la cabeza de este ser pues se deshace bajo la luz del sol. Y aunque parece ser un método un tanto riesgoso, porque como les digo, es un vampiro extremadamente veloz, es muy ágil y por demás peligroso, pues es uno de los principales métodos, ¿no? La otra forma, que es más segura, pero a la vez pues es muy difícil, es encontrar un cuerpo inerte a la espera del regreso de su cabeza y las vísceras, y entonces pues cuando encuentres el cuerpo habrá que esconderlo en algún lugar donde le pueda dar la luz a primera hora de la mañana o deshacerte del cuerpo por medio del fuego, ¿no? Es decir, si lo encuentras pues lo quemas y ya, pero si tú escondes el cuerpo, la cabeza se volverá loca tratando de encontrar su cuerpo, y también lo sorprenderá la luz del día, y entonces acabarán siendo cenizas. Por otra parte, ahí mismo en Malasia, el Pontianak o el Hantu Kopek de un tanto más para acá de Indonesia, es también llamado el Matianak o las llamadas Langsuir, ¿no? Las ya famosas Langsuir, que son estas mujeres que igual después de fallecer tras el parto se convierten en una no muerta que busca venganza por no haber podido concretar el nacimiento de su bebé, aterrorizando a los habitantes de las villas. Este tipo de vampiro, las Langsuir, toman la forma de una mujer muy atractiva con un cabello muy sedoso, largo, de color negro muy oscuro, pero la finalidad de este cabello es cubrir un agujero que existe en la parte posterior de su cuello, es decir, en la nuca tienen una boca. Por esta boca le succionan la sangre a los niños y llenan pues su sed de sangre, ¿no? Se cree que la única manera de acabar con este cero, de terminar con los ataques de él, es llenar el agujero con su propio cabello, y esta sería la única manera para destruirla, ¿no? Antiguamente y durante los enterramientos, cuando fallecía una mujer en el parto, al cuerpo de la mujer se le rellenaba la boca de perlas de vidrio para que no pudiera cerrar la boca, y se le colocaban huevos bajo cada axila y agujas en las palmas de las manos para así evitar que las mujeres muertas durante el parto pues se convirtieran en estas Pontianak o en estas Langsuir.
poder. Sin embargo, no solamente en aquella parte del mundo alejada de nuestro continente ocurría esto. El mundo griego no solamente tiene un panteón folclórico que representa desde luego la más grande mitología de la cultura occidental, también en el mundo griego la tradición de los vampiros está sumamente arraigada, y en esta parte del mundo, es decir, en Grecia, en las tierras de Grecia y toda esa parte de Europa, el bricolacas o brocolacos son sin duda uno de los vampiros más famosos de la región helénica, y también ya de esta parte del mundo ya conocemos harto de los brocolacos. Y bueno, en el folclore griego el vampiro es originado básicamente por una muerte prematura o violenta, por un suicidio, por un ahogamiento o por no haberse realizado los rituales funerarios de manera adecuada. Este parece ser una constante en la manera en la que se convierten los vampiros que no han sido mordidos, ¿no? Se trata de almas pues condenadas, que son obligadas a regresar del más allá por haber dejado cuestiones pendientes en el mundo terreno, ¿no? Es decir, estos vampiros no necesitaban infectarse con el virus del vampiro, sino que si habías dejado cosas pendientes y morías de alguna de las maneras que te acabo de mencionar, ahogado, asesinado de una manera trágica, etcétera, y dejabas cosas pendientes, pues te podías convertir en este vampiro, en el bricolacas, que tiene también una particular manera de actuar. Pues este vampiro ronda por los pueblos en las noches y toca las puertas de las casas llamando en voz alta a uno de los habitantes de la casa, es decir, acude a casas de personas que lo conocían, y pues lamentablemente el infortunado que respondía a su llamado sería el primero en morir. Sus víctimas casi siempre son seres humanos de cualquier edad, es decir, casi siempre son seres humanos, porque también se alimentaba de animales grandes, pero por lo general lo hacía con humanos de cualquier edad, pero desde luego, como casi todos los vampiros, pues prefería a los jóvenes y a los niños, de quienes bebía la sangre, ¿no? Porque se supone que era una sangre muy dulce, pero además este bricolacas arranca el hígado del cuerpo porque es la parte que más le gusta, y a pesar de que se trata de un vampiro diurno que se le puede ver tanto en la noche como en el día, es muy difícil dar con él porque suele asumir un aspecto humano normal, es decir, parece una persona común y corriente, pero la luz del sol puede revelar por algunos instantes su verdadera naturaleza tan monstruosa que mata de miedo a quien lo ve. Es decir, en ciertos ángulos y en ciertos momentos del día, cuando el sol le da justo en el rostro, se revela el verdadero rostro del bricolacas, y pues es un ser aterrador, y pues la gente salía corriendo mientras él huía para que no fuera capturado. Cuando ese vampiro no se dedica a cazar a sus presas, es decir, cuando no está alimentándose, simplemente se queda acostado en su ataúd con los ojos bien abiertos. Y esta era un símbolo de alerta que le servía a los cazadores de vampiros para identificar a los que fueran vampiros en esa zona, ¿no? Cuando se sospechaba de que alguien recientemente enterrado se estaba presentando por las noches para aterrorizar a las personas de los pueblos o de las villas cercanas a donde lo habían enterrado, procedían a abrir su ataúd, y si lo encontraban con los ojos abiertos, efectivamente se encontraba de un bricolacas. Asimismo, tiene una manera para que podamos acabar con este ser, y esto era que se debía de desenterrar el cadáver, y aquí lo que se hacía era que se exorcizaba, lo cual debía de hacerlo un sacerdote de la antigua iglesia ortodoxa griega, pues de lo contrario, es decir, si no podía hacer este sacerdote el exorcismo, era necesario clavarle un palo en el corazón, cortarle la cabeza y quemar el cuerpo, como se hace en la mayoría de las tradiciones vampíricas. Otro ser que aparece en esta parte del mundo es la Lamia, que por su parte, según la tradición, era una hermosa reina de Libia, quien más tarde se convertiría en un demonio que devoraría a los niños y bebía la sangre de los hombres. El término Lamia, es decir, la palabra Lamia, procede del griego, que significa gran depredador. Muchos lo han traducido como gran tiburón, pero hay algunos estudiosos que dicen que se llamaba depredador a los tiburones porque era un depredador que les costó mucho trabajo poder erradicarlo de las costas griegas. Entonces significaría gran tiburón o gran depredador, y es representada por una mujer con cola de serpiente cuya cabeza y senos pues eran de un ser humano femenino, que además teniendo esta cola de serpiente, haciendo
alusión a las tradiciones griegas de toda su mitología, pues silbaba, haciendo alusión también a las sirenas, para seducir a los viajeros y después devorarlos. Este último aspecto, es decir, el seducir a los hombres para devorarlos, constituiría un antecedente de la vampiresa seductora en la tradición moderna. Y estos vampiros griegos, es decir, las lamias, los bricolacas o los brocolaques, eran vampiros muy elegantes, eran vampiros que se podían, por su parte los brocolacas, mezclarse con la gente, y las lamias, muy similares a las empuzas también, podían seducir a los hombres más gallardos para así alimentarse de ellos, ¿no? Y de suma rareza son las especies de las que vamos a hablar a continuación, que se trata de los niños vampiro. Así es, en la cultura popular de muchos pueblos, también aquí en México, existe la posibilidad de que también los niños pequeños puedan transformarse en vampiros, muy pequeños, casi recién nacidos. Esto suele ocurrir cuando un bebé nace muerto o cuando la madre del bebé muere en el parto, que como ya vimos en otras tradiciones también se convertiría en una vampira, ¿no? Bueno, pues según el folclore, el bebé que nace después de la muerte de su propia madre se convierte en un vampiro a los pocos meses de nacido y morirá. Es decir, al morir la madre, cuando este bebé muere, regresaría al mundo de los vivos y atacaría a otros niños para nutrirse de su sangre. Este tipo de vampiros pues se presenta en las casas por la noche con gritos apagados y con risitas muy alegres, y así ataca a los recién nacidos desfigurándolos de una manera terrible. Y el único modo para detener a este pequeño pero muy mortal vampiro es, evidentemente, como en muchas tradiciones, decapitarlo y quemar los restos. En cambio, con los bebés muertos, es decir, los bebés que ya nacían muertos, el rito utilizado para evitar su regreso del más allá era clavarle las manitas del niño al ataúd con clavos de hierro oxidado, de hierro viejo, y había que llenarle la boca con fragmentos de vidrio para que le cortaran si tratara de cerrar la boca. Desde luego que eran medidas muy drásticas, pero en la antigüedad preferían hacer eso con el cadáver de los bebés, es decir, preferían clavarles las manos al ataúd y llenarle la boca de vidrio que verlo deambular por las casas de las personas, alimentándose de otros seres humanos, ¿no? Desde luego que en este recorrido por la geografía del vampiro, pues no podíamos quedarnos exentos aquí en México, ¿no? México también tiene un amplio repertorio en materia vampírica, y no hablamos solamente de la mujer vampiro de Popotla o del santo niño de Nomoxpan o del vampiro del metro de Barranca del Muerto. No. No solamente ellos son los representativos de la raza azteca en materia vampírica, hay algunos ejemplares maravillosos de la cultura mexicana en el vampirismo. Es decir, México cuenta con seres vampíricos, desde seres fantasmales hasta dioses, ¿no? que nos representan. Y aunque sean llamados a veces brujas o a veces fantasmas, no dejan de tener semejanzas con la estirpe vampírica, y sin duda pues uno de los más importantes, o una de las más importantes criaturas de la noche que se relacionan con los vampiros, pues son las tlahuelpuchis, ¿no? En el folclore rural de Tlaxcala se habla del tlahuelpuchi, que es una bruja vampiro que chupa la sangre de los bebés hasta que estos pues finalmente mueren. Puede ser macho o puede ser hembra, pero la tradición popular siempre lo ha descrito como del género femenino, porque se piensa que sea más despiadada y sedienta de sangre una mujer que ha perdido a sus hijos, ¿no? Y pues que evidentemente se alimente de estos bebés, ¿no? Existen sobre las tlahuelpuchis al menos un centenar de historias y leyendas. Ya en la página de la Sociedad de la Medianoche hemos hecho relatos acerca de las tlahuelpuchis. Y bueno, pues a este ser se le llegó a culpar incluso de las imprevistas muertes de bebés debidas en realidad a lo que hoy la ciencia llama como el síndrome de muerte de cuna, o la llamada muerte
prehispánica, ¿no? Pero en realidad esto no es tan antiguo, es decir, no ha sido tan olvidado como pudiéramos creer, ¿no? En las zonas rurales aún se sigue culpando a las tlahuelpuchis de estas muertes, y según el archivo del registro civil del municipio de San Bernardino Contla, allá en Tlaxcala, pues los registros de defunciones en un periodo de 5 años nos habla de que hubo al menos 9 infantes con causas de muerte relacionadas con las brujas, ¿no? Por ejemplo, este es un dato que tomo de registro de defunciones, que dice que el 18 de marzo de 1918 María Paula de la Fuente, de 1 mes de edad, tiene como anotado en el registro civil como causa de muerte lesiones de bruja. El 22 de abril de 1918, Valdiana Leonarda Bautista, de 20 días de nacida, fallece también por la causa es mascada de bruja. Y más de 4 infantes de los 4 días de nacido a los 4 meses más o menos fallecen a causa de lesiones de mordidas de bruja. Entonces, como podemos ver, incluso la ley se tomaba bastante serio este papel de las tlahuelpuchis en esta región. Al nacer una tlahuelpuchi no se podía distinguir de un bebé normal. Sin embargo, las diferencias se manifestaban pues ya más adelante, cuando eran jovencitas, en la pubertad, ¿no? Y es ahí cuando este horroroso ser advierte una incontrolable necesidad de beber sangre humana, y es así como se identificaba, porque además le llamaba la atención, se dice que podían oler la sangre de los bebés de entre 3 y 10 meses de vida, ya que la sangre de estas criaturas es más dulce y son más nutritivos, ¿no? Este vampiro, por supuesto, o esta bruja vampiro, la tlahuelpuchi, tiene un olfato muy desarrollado, con el cual pues puede descubrir la presencia de un bebé en el interior de las casas, y una vez que ha adivinado en dónde se encuentra su pequeña víctima, pues la tlahuelpuchi se mete a su cuarto y le chupa la sangre por el cuello. Para proteger a los pequeños, a los infantes, de los ataques de estas aberrantes criaturas, se acostumbraba a embarrar el cuerpo de los bebés con ajo, y además protegerlos con medallones de plata en el cuello, o también colocándoles cruces en el pecho, espejos, las famosas tijeras abiertas en cruz debajo de la cama o muy cerca de la cuna del bebé. Todas estas parafernalias brujeriles o brujísticas que se conocen aquí en México eran utilizadas para atacar a tlahuelpuchi, el cual no esconde o no se esconde solo su aspecto monstruoso bajo formas humanas, porque es un vampiro mutante que puede asumir formas de animales comunes como pavos, gallinas, es decir, estas que se transforman en gallinas o en pavos arrancándose las piernas, en perros, gatos, pero incluso hasta en una pulga podían convertirse. Ahí estivaba una de sus grandes debilidades. Cuando la tlahuelpuchi se transformaba en un animal, su cuerpo irradia una particular luz fosforescente que revelaría su identidad, y es justo gracias a esta señal pues que los cazadores de vampiros llegaban a reconocer a las tlahuelpuchis y así lograban aniquilarlas, ¿no? Generalmente los cazadores de vampiros, o de los cazabrujas, los cazadores de tlahuelpuchis, se acercaban a los establos donde había muchos animales en horas de la madrugada, es decir, en la noche, cuando estaba todo muy oscuro, para poder identificar ciertos brillos o destellos que salieran de alguno de los animales, para así poder identificar a esta bruja, ¿no? Un rito que utilizaban para identificar y eliminar a la tlahuelpuchi era también el de quitarse un cabello, es decir, nos teníamos que quitar un cabello, aventarlo al suelo, y una vez en el suelo clavarle un cuchillo por la mitad. Así, si existía pues una de estas brujas, una de estas vampiras tlahuelpuchi cerca, es decir, cerca más o menos a unos 10 metros, ella se quedaría paralizada, y entonces el pueblo aprovecharía para poder lapidarla o agarrarla a bastonazos, y después de esto pues era necesario destruir todos los órganos de los sentidos, es decir, había que arrancarle los ojos, cortarle los dedos, amputarle las orejas, la nariz, la lengua, los labios, es decir, todos estos órganos, ¿no? Todas estas partes del cuerpo. Y estas criaturas no podían transformarse en animales en presencia de gente normal, por eso es que generalmente se veía a las tlahuelpuchis en los cementerios por la noche, porque lo hacían ahí para que nadie pudiera verlos, y si había alguien cerca pues lo hipnotizaban para poder alimentarse del después, pero generalmente iban a donde no pudieran ser vistos, que la gente le tenía mucho miedo a los cementerios en la antigüedad en la noche, entonces pues iban a estos lugares para hacerlo. Al final pues el asesino del vampiro debe de limpiarse con una rama de cerezo
es decir, la persona que lo ha matado, una vez que lo ha matado, tiene que tomar una rama de cerezo y darse azotes con ella, limpiarse todo el cuerpo para que quedara libre del influjo de este vampírico ser, ¿no? Y en el pasado pues, se registraron agresiones y ataques de hipotéticas tlahuelpuchis, pero pues se trataba simplemente de personas que extraían la sangre de los niños con el fin de hacer pues cierto tipo de brujerías, como fue el caso de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, o de Sacamantecas, o todas estas personas que se dedicaban a crear ungüentos y pociones a base de la sangre y de las brujas, perdón, de la sangre y de la grasa de los niños para poder hacer estas brujerías, ¿no? Sin embargo, estos procesos disminuyeron drásticamente ya en épocas recientes, entre el siglo XIX y XX, pues casi prácticamente se acabó con esta práctica. Sin embargo, la última condena de una mujer por este tipo de aberración fue hecha apenas en 1973, hace unos 40 años, 45 años, y aquí cabría el espacio para preguntarnos si es que los casos de estas acusaciones bajaron porque la gente ya no creía en la brujería y en este tipo de situaciones, o porque estos seres, o estos saberes, perdón, estaban tan ocultos y eran tan ancestrales que los conocían pues ya no los practicaban y no pudieron transferirlo de boca en boca a sus descendientes. Otro ser muy importante dentro de la tradición mexicana es el Camazotz. El Camazotz es un personaje de la mitología mesoamericana que es considerado como un dios, el dios murciélago, del cual pues tengo por ahí una máscara de este personaje, una máscara de luchador inspirada en Camazotz, que está increíble, que me la regaló mi buen amigo Eric, quien se dedica a hacer máscaras profesionales. Por cierto, Eric, un fuerte abrazo, gracias hermano. En el próximo programa saldremos presumiendo la nueva máscara. Y bueno, pues este dios vampiro de los aztecas y mayas, además de ser un sabio maestro de los misterios de la vida y la muerte, porque pues, a él se acercaban para preguntarle todo esto, vivía prácticamente por las noches, o se le veneraba más bien prácticamente por las noches, ¿no? Y por esto se decía que él solamente se aparecía por la noche, porque era cuando se le iba a rendir tributo. La verdad es que simbolizaba más bien la noche y el sacrificio que se hacía a los dioses, ¿no? Cuando empieza el culto de Camazotz, que es más o menos en el año 100 antes de Cristo, esto ocurre entre los indios zapotecas de Oaxaca. México se encontraba en el auge de todos estos dioses que gobernaban y dominaban a todas estas culturas. Así, en esta parte, es decir, los indios zapotecas de Oaxaca veneraban a un monstruo antropomórfico con cuerpo de hombre y cabeza y alas de murciélago, al cual pues en la actualidad se le conoce como el Camazotz, el dios murciélago, y pues se han encontrado imágenes de este animal sagrado en jeroglíficos y en los antiguos códices, y también en cerámicas de hace más de 2000 años, donde se le honraba por medio de sacrificios de animales y además ofrendas de alimentos y flores. Pero siempre ha sido muy destacable dentro de los códices que se menciona que todas las ofrendas y todos los rituales que se le hacían o se le ofrecían al dios Camazotz pues se realizaban por la noche. De la misma manera que la Tlahuelpuchi, existía la Cibatiteo, que era una bruja también vampira que se encontraba entre las leyendas aztecas, pues se dice que este ser es sirviente de varias deidades lunares. Se asume como una noble mujer quien ha muerto al dar a luz. Generalmente ocurre que prácticamente todas las mujeres vampiros o todas las razas de vampiros que son mujeres o que son femeninas tienen que ver con la muerte en el parto o la muerte tras el parto. Bueno, pues la Cibatiteo muere al dar a luz y por supuesto los niños son su alimento favorito, quienes pues los niños mueren de una misteriosa enfermedad poco después del ataque de este mítico ser, ¿no? Estos vampiros se hacen presentes con los rostros blancos, con las manos cubiertas de tiza blanca y con los huesos de su cuerpo dibujados sobre su ropa, es decir, sobre la mortaja que tenían se dibujan los huesos, y así se presentaban como figuras demoníacas que se parecían mucho a otras figuras vampíricas de la antigua Grecia, ¿no? A las lamias que yacen insomnias en su acecho. Pues la Cibatiteo se le ofrecían ofrendas en los cruces de caminos y por supuesto, ¿no?
es mítico el que los cruces de caminos tengan algo que ver con todo esto del ocultismo y del esoterismo. Bueno, pues la Cibatiteo era ahí donde se presentaba para que se le ofrecieran sus ofrendas, y la única manera de acabar con ella pues era exponiéndolas a la luz del sol, lo cual era sumamente difícil, ¿no? Estos personajes originarios de las leyendas nahuas pues tienen la piel agrietada y los labios cubiertos, siempre cubiertos de sangre. Algunas historias dicen que es porque siempre están alimentándose, porque tienen un hambre insaciable, y otra es porque dicen que cuando tienen mucha hambre se muerden los labios para beber su propia sangre, no reciclar la sangre que han tenido de otros niños. Bueno, pues estos seres rondan por las noches en busca de hombres maduros para poder aparearse con ellos. El rito para poder acabar con la Cibatiteo consiste en ponerle un altar en este cruce de caminos, ponerle un altar con muchísima comida, sí, con mucha comida, porque les digo que tienen un hambre insaciable, y entonces la Cibatiteo se entretiene comiendo hasta que la luz del día la sorprende. Por ello hay que prever que haya muchísima comida para que no se la acabe, porque no va a dejar de comer en el momento en el que llegue al altar. Pues evidentemente después de toda esta colección de seres de la noche, el vampirismo debía de llegar a todas partes del mundo, pero en su lugar de origen, es decir, donde surge el mito del vampiro en la Europa occidental, el fenómeno era cosa muy seria y se consideraba de tanta importancia que, aunque no se hablara mucho del asunto por cuestiones políticas e ideológicas, el fenómeno del vampirismo tuvo más víctimas que la caza de brujas. Así de grande es el fenómeno del vampirismo. Sin embargo, no tuvo tanto ruido ni nada, porque no fue la iglesia quien lo protagonizó hasta ahora. ¿No? Es decir, hasta ahora la iglesia se había mantenido un tanto al margen de todo esto, ¿no? Pero además sería tonto pensar que la figura del vampiro pues pertenece solo a la tradición popular de ciertos lugares. Haciendo un viaje en el tiempo al mundo antiguo, situándonos más o menos de nueva cuenta en el siglo VIII, descubriremos pues que el fenómeno del vampirismo no ha perdido para nada su encanto, al contrario, se ha enriquecido todo este folclore y toda esta mitología del vampiro. En la antigüedad, de hecho, en el siglo de la iluminación y de la razón, es decir, en el siglo de Diderot y de Voltaire, en una Europa completamente civilizada, es que se asiste a una verdadera y propia epidemia de vampirismo, es decir, en el pleno auge de una Europa desarrollada es cuando el vampiro hace su aparición más importante, ¿no? Los primeros testimonios importantes, ¿no?, de vampiros pues provenían de las provincias de Europa del Este. Los vampiros eran descritos como los no muertos que en las noches salen de sus tumbas y van a buscar a los vivos para chuparles la sangre. Y bueno, no eran, es decir, las primeras historias de vampiros no eran historias que la gente escribía o que la gente se imaginaba. Los primeros relatos de vampiros o las primeras historias de vampiros eran denuncias que iban a poner los aldeanos de las villas a las autoridades, diciéndole: oigan, ¿saben qué? Que antier enterré a fulanito de tal, y ayer lo vi rondando en la casa tratando de entrar a la recámara de mis hijos, o lo vi en el establo alimentándose o lastimando a mi ganado. Bueno, pues de ahí surgen las historias de vampiros, pero en un principio no eran historias, eran las denuncias que iban a poner los aldeanos. Desde luego que, siendo una época plagada de tradiciones y de supersticiones, pues la iglesia jugaría y representaría un papel de suma importancia hasta ahora, ¿no? Ya que se convirtió en un fenómeno importante. Y este fenómeno, desde luego, que les encendería un foco rojo de alarma sobre la influencia que este personaje podría tener en las sociedades. Y desde luego, pues las autoridades eclesiásticas, las autoridades cristianas locales y también las autoridades del Vaticano se pusieron alertas en cuanto a todo esto. Y uno de los primeros teólogos que estudió el fenómeno, es decir, solamente algunas personas tenían acceso
a los libros antiguos, a libros donde se hablaba de vampirismo, y estas personas pues eran las personas que pertenecían a la iglesia, ¿no? Como ya saben, en la Edad Media, mucho antes, un tanto antes de la Edad Media, la iglesia, bajo la premisa del saber es poder, pues confiscó prácticamente todos los libros que tuvieran conocimiento y fueron resguardados en la biblioteca de Alejandría, que más tarde se quemaría perdiéndose prácticamente la mitad de la humanidad, de la historia de la humanidad escrita. Bueno, pues uno de los primeros teólogos que estudió este fenómeno del vampirismo fue el italiano Giuseppe Davanzati, que fue un arzobispo de Travi, es decir, del poblado de Travi, y este Davanzati publica su tesis sobre los vampiros, también un tanto cerca de las que hablábamos al principio del programa. Él lo hace en 1744, después de muchos años de investigación. Él llega a la conclusión de que los vampiros no eran otra cosa que el producto de la mente enferma de los seres humanos, y que las epidemias de vampirismo pues eran generadas y alimentadas exclusivamente por la histeria y por las fantasías de los campesinos analfabetas e ingenuos. Es decir, Davanzati dejaba el papel del vampiro a un personaje puramente mitológico e imaginario. Es decir, él decía que no existían los vampiros, que las plagas de vampiros eran ideas de gente ignorante, de campesinos sin estudios, sin conocimiento, y que los vampiros no existían. Entonces, aunque esta fue la postura de la iglesia de un teólogo muy importante, Davanzati, su postura era esa, que los vampiros no existían. Y claro, con estas declaraciones por parte de una autoridad de la iglesia, los hombres instruidos, la gente de dinero, la gente que se las daba de que sí había estudiado, de que sí tenía inteligencia, de que etcétera, no podían apoyar estas ridículas creencias de que el vampirismo existía. Sin embargo, hubo muchas personas de poder que sí las creían y hasta las apoyaban, ¿no? Bueno, pues la tesis de Davanzati fue acogida con gran interés. Mucha gente la tomó como real, ¿no? Sobre todo el mundo laico y católico, y así el arzobispo se convertiría en aquella época en la máxima autoridad en materia de vampirismo. Pero ocurriría algo que él nunca se esperó. Su libro fue rápidamente ofuscado por las conclusiones de otro teólogo francés, es decir, de otro hombre de iglesia, y este sí es un caso destacable porque seguramente muy pocos de ustedes habían escuchado hablar acerca de Giuseppe Davanzati, porque su contribución a la causa vampírica pues fue prácticamente nula. Pero esta otra persona de la que vamos a hablar es muy destacable y es muy reconocido en toda esta parafernalia, en toda esta cultura vampírica, ¿no? Es un caso destacable porque aunque ambos eran teólogos y ambos eran hombres de iglesia, sus posturas eran muy diferentes. Pese a ello, Davanzati es muy poco conocido entre los estudiosos del tema y el otro es hartamente conocido y una autoridad. Hablamos de don Antoine Agustín Calmet, ¿no? El abad Agustín Calmet, que al igual que Davanzati, Calmet era un hombre de iglesia, pero él no era de Travi, él era un monje benedictino y era muy conocido en la comunidad académica, sobre todo de Europa, porque sus libros eran fuertes críticas bíblicas, ¿no? Eran fuertes críticas a la Biblia, a errores que había encontrado y cosas así. Sin embargo, nunca se despegaba de la iglesia. Es decir, él decía, no, es que la Biblia se pregona esto y esto, pero debe de ser así y así. Es decir, no se alejaba de la iglesia de una manera muy inteligente también. Bueno, pues este Calmet, fascinado por la figura del vampiro, 2 años después de la publicación de Davanzati, es decir, Davanzati publica en 1744 y Calmet publica en 1746 sus reflexiones sobre las epidemias del vampirismo que se propagaban en los países del este europeo. Este libro que él escribe sobre las apariciones de fantasmas, de espíritus y de vampiros en Hungría y Moravia, es una disertación realmente, el libro, ¿no? Es un gran estudio que hace acerca de fantasmas, espíritus, seres sobrenaturales y vampiros, sobre todo en la región de Silesia, Hungría, Moravia, etcétera, ¿no? Bueno, pues Calmet consideraba que en el fondo las noticias provenientes del este de Europa no eran completamente falsas como había sostenido Davanzati. Él decía que no era tonto ni irracional creer que los vampiros sean hombres muertos de ciertas enfermedades infectivas
y que hayan conservado un poco de vida después de la sepultura, por lo cual pues después de cierto tiempo revivirían y su alma no los abandonaría, sino hasta después de la total destrucción de su cuerpo, ¿no? Es decir, cuando se rompía el envase, pues se derramaba el líquido o la esencia del vampiro. Pero si suponemos que los vampiros son reales, su existencia se debería de atribuir a Dios, a los ángeles o al demonio. Y esta es una cuestión que Calmet deja sin responder, pero por supuesto que la iglesia vería aquí un nuevo negocio, por lo que el demonio resultó ser el ganador. Y los vampiros pues eran ahora hijos de la noche, criaturas engendradas por el diablo, ¿no? Parece que el demonio mismo es quien desmaterializaba los cuerpos de los vampiros para que pudieran entrar y salir de la tumba pasando por un simple hoyo que se había hecho en la tierra, ¿no? Bueno, pues Calmet concluía su obra, es decir, este libro lo terminaba diciendo que se encontraba ante una imposibilidad de hallar respuestas definitivas al fenómeno del vampirismo, y menciona textual, dice: parece también que se trate de una ilusión, aunque esté mezclada con una parte de realidad, pero podemos consolarnos con nuestra ignorancia, dado que existen tantas cosas en nuestro alrededor y cuyas causas y modalidades son desconocidas. La obra de Calmet, por supuesto, que resultó ser un éxito de inmediato y fue publicado en 3 ediciones durante los siguientes 3 años, tiempo en el que nunca se dejó de imprimir la obra, derrotando así y quitando de la parte más alta de la literatura vampírica a los textos de Davanzati. Pero en este punto sería importante el preguntarnos cómo es que se da esta invasión de vampiros que sacudió a Europa durante los 1700. Bueno, pues todo iniciaría en un pequeño poblado lejano del este de Europa, en el que hubieron muchas muertes repentinas que velozmente golpearon también a los países fronterizos, es decir, a los países que colindaban, empezaron a infectarse también de esto, y los habitantes comenzaron a creer en la existencia de un ser malvado que en la oscuridad atacaba a sus víctimas chupándoles la sangre, y es así como empieza la cacería de vampiros, sobre todo y al principio de este caso en los cementerios, donde se creía que descansaban durante el día, y así un espectáculo como este, es decir, en el que se viera cómo sacaban los ataúdes, atravesaban a los cadáveres, eran revisados minuciosamente, pues se convirtió en una escena frecuente en los pueblitos donde se habían presentado anteriormente los fallecimientos misteriosos o las desgracias que suponía o que se suponía que habían sido causadas por la presencia de un vampiro. La práctica consistía en abrir los ataúdes, estudiar atentamente las condiciones de los cuerpos, por supuesto buscando indicios vampíricos, es decir, se buscaban cuerpos sin señales evidentes de putrefacción, que conservaran un aspecto vívido, que estuvieran lozanos, que su piel fuera elástica, etcétera, 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 ¿no? Y esta era, según la tradición popular, la primer señal distintiva de un vampiro. En las zonas rurales de Europa, por ejemplo, los conocimientos médicos pues eran prácticamente nulos, ¿no? Aunque en las grandes ciudades sí se tenía ciertos conocimientos de medicina. En las regiones rurales pues eran prácticamente nulos, ¿no? Los médicos eran curanderos o personas que conocían ciertos tipos de remedios para ayudar a la gente. Así pues nadie podía imaginar que el grado de descomposición de un cadáver podía estar afectado por múltiples factores, entre ellos el clima, y en Silesia, Moravia, Hungría, toda esa parte superior del este de Europa pues es muy muy fría, y los cuerpos enterrados en un ataúd bajo una tierra congelada pues tienden a convertirse, los ataúdes tienden a convertirse en perfectos refrigeradores para estos cuerpos, ¿no? Y desde luego que también tendría mucho que ver las causas del fallecimiento para el avance de la putrefacción de los cuerpos, por lo que así muchos cuerpos incorruptos fueron rápidamente catalogados como vampiros, cuando lo único que tenían era pues una buena conservación. Bueno, estos seres estaban en todos lados, y lo más terrible era que atacaban en donde fuera, ¿no? Es decir, atacaban por doquier, y la gente poco o nada sabía
leía acerca de estos seres y de cómo defenderse de ellos, ¿no? Cómo acabar con una peste vampírica que estaba acabando con la aldea. Así pues resultó imperante saber cómo acabar con esta peste y con las epidemias de vampiros, pero más aún con los seres que las causaban, es decir, con los vampiros que salían de sus ataúdes para atacar a la gente. Y es así que surge casi de manera empírica la figura del cazador de vampiros. Los cazavampiros que tienen mucho que ver con todo el enriquecimiento del folclore vampírico occidental, ¿no? Un personaje que debía de defender a los pueblos de estas epidemias y que además debía de conocer harto sobre el tema. Así pues, la guerra con los vampiros, quienes personificaban todos los males, se había vuelto ya una necesidad en prácticamente todo el este de Europa, y no solamente en los pueblos aislados donde sus ataques eran más recurrentes, sino también en la civilizada y moderna Europa. Y es propio en este periodo de delirio general que los cazadores de vampiros pues se volverían personas muy solicitadas, es decir, al parecer parecía que el matar chupasangres era ahora todo un negocio, y además un negocio muy lucrativo, porque podían cobrar lo que quisieran. Al existir pocos, pues podían cobrar lo que ellos quisieran. Y estos cazavampiros muchas veces iban de pueblo en pueblo recorriendo toda Europa para pues ofrecer sus servicios, aunque muchos plantaban huellas, pistas falsas de que había vampirismo en el pueblo, para después llegar y decir, pues yo puedo acabar con todo esto, ¿no? Se trataba de personas que en aquella época supuestamente tenían presuntos poderes paranormales, lo cual pues ya hacía que todo oliera un tanto a charlatanería, ¿no? Este personaje se vuelve tan representativo e importante dentro del vampirismo que, como lo mencionamos al inicio del podcast, Joseph Sheridan Le Fanu habla de uno de estos seres moravos en su obra vampírica Carmilla, una obra excelente de vampirismo lésbico y muy victoriano. Bueno, pues a estos personajes se les recurría cuando algún pueblo presentaba una calamidad o cuando el pueblo pues era atacado por la plaga vampírica, ¿no? Es decir, en ese momento se le llamaba a estas personas para que pudieran resolver el problema. También cuando se presentaran enfermedades masivas como plagas, pestes, muertes inexplicables, fenómenos de muertes que pudieran explicarse con el vampirismo, es decir, como la anemia o la porfiria o el pérfigo, todo este tipo de enfermedades pues eran catalogadas, ¿no? Y así la paga a estos personajes se podía realizar de muchas maneras: en dinero, en bienes, en comida, en especie, dependiendo de la necesidad de estos cazavampiros, que también no eran bien vistos en todos los pueblos, porque sabían que cobraban mucho y todo el pueblo tenía que cooperar para pagarlos, y pues a nadie le gusta regalar su dinero, ¿no? Así pues que, habiendo mucho mercado para esto, la iglesia supo aprovechar bien la necesidad de la gente y, como siempre, formó a los más eruditos cazavampiros. Como ellos tenían acceso a todo el conocimiento que había acerca de estos seres en la antigüedad, pues formó a los principales cazavampiros que utilizaban muchas técnicas diferentes para notar las huellas de los vampiros, ¿no? Por ejemplo, acostumbraban esparcir cenizas o sal o harina alrededor de los ataúdes, de las tumbas sospechosas, porque se suponía que el vampiro pues dejaría sus huellas entrando y saliendo del ataúd. Bueno, pues algunos animales también podían ser útiles para poder descubrir dónde se encontraba el no muerto. Los caballos blancos, por ejemplo, es decir, un caballo que era totalmente blanco, eran considerados muy muy sensibles a la presencia de un espíritu, y se creía que eran capaces de señalar la tumba de un vampiro, porque en lugar de pasar cabalgando por arriba, se paraban en seco delante de la tumba del vampiro y lo señalaban dando coces, dando patadas en el lugar donde estuviera enterrado. La misma capacidad que tienen estos caballos blancos pues se creía que lo tenían los perros, que eran totalmente negros, o los lobos que también fueran totalmente blancos. Sin embargo, pues los lobos eran salvajes, eran animales que no podían domesticar, y pues muy pocas veces se recurría a ellos, pero había algunos cazavampiros que habían logrado criar un lobo blanco y que era su compañero y que los acompañaba a todos estos pueblos, y pues la gente decía, ay güey, este pudo dominar un lobo, él sí tiene poderes, él sí sabe qué onda, ¿no? Bueno, y también los gatos negros se sentaban, se les soltaba en el cementerio, y la tumba donde se sentaran es que ahí había un vampiro,
¿no? Los cazadores de vampiros estudiaban muy atentamente todas las tumbas en búsqueda de posibles hoyos que pudieran servir como puntos de salida de los vampiros, es decir, buscaban en el piso de los cementerios donde encontraran madrigueras que a veces solían ser de conejos, de liebres, de serpientes grandes, etcétera. Pues ellos decían que ahí estaba el vampiro, ¿no? Y muchas veces al encontrar estos hoyos, pues los seguían y efectivamente llegaban a una tumba de donde provenía el hoyo, porque pues los animales también se alimentaban de los cuerpos que estaban ahí abajo. Bueno, pues así sabían que esta tumba pertenecía a un vampiro. También observaban las cruces o las lápidas que no estuvieran dobladas, es decir, que no hubiera rastros de que el vampiro hubiera salido por ahí, pues todas estas señales podrían señalar el paso de un vampiro o de uno muerto. Pero su tarea no consistía solamente en adivinar la presencia de un vampiro. La gente consultaba a estos personajes también para obtener un consejo sobre cómo vencer a estas presencias maléficas. Es decir, les preguntaban cómo poder hacerlo y ellos les decían, bueno, pues te voy a cobrar tanto por acabar con él y te voy a cobrar tanto por preparar a tu gente para que sepan qué hacer en caso de que regrese, ¿no? Uno de los métodos que más aconsejaban estos personajes consistía en poner un espejo detrás de la puerta de todas las casas, también untar cada puerta y cada ventana, es decir, todos los accesos que hubiera a las casas con ajo, y este ajo, después de que se haya untado, se tenía que comer lo que quedara de él, ya que la ingesta del ajo pues hacía que la sangre se hiciera amarga. Además de todo esto, pues los cazadores utilizaban una serie de instrumentos muy reconocidos, ¿no? Toda una parafernalia en cuanto a aspectos vampíricos, como biblias, cruces, trenzas de ajo, aguas benditas, sal ceniza. Algunos tenían sangre supuestamente de vampiro, cabello arrancado a un lobo o a un vampiro, estacas de madera, mazos y muchos otros elementos que se guardaban con celo y que llevaban siempre en un maletín, que después serían, bueno, no después, en la actualidad son muy famosos, serían llamados los maletines cazavampiros, que también son reliquias, ¿no? Es decir, son pues prácticamente obras de arte, el poder contar con uno de estos. Pues así, una vez que se detectaba al presunto vampiro, se procedía a matarlo, ¿no? A eliminarlo, no a matarlo porque ya estaba muerto, pero a eliminarlo de alguna de las maneras ya acostumbradas. Y es que hay múltiples métodos para acabar con los vampiros. Vamos, depende de la zona geográfica en la que nos encontremos, es el método al que se va a recurrir para poder acabar con el vampiro. Y aunque siempre el método más utilizado era clavar un palo en el corazón del cadáver, en algunas tradiciones debe de ser de arce blanco, en otras de olmo, etcétera, etcétera. Es decir, cada lugar tiene su costumbre, pero lo importante era que se atravesara el corazón con esta madera, para que fijara el alma del cadáver, impidiéndole vagar, es decir, que no se pudiera salir del ataúd. Fijaban el cuerpo del vampiro a la tierra, a una tierra santa, porque estaba en el ataúd y por eso ya no en el cementerio, y por eso ya no podía salirse. La madera más recurrida que se utilizaba para matar a estas bestias era el álamo, pues es la madera que se usó en la crucifixión de Jesús, que según la tradición también pues constituye una protección contra todas las manifestaciones diabólicas del vampiro, ¿no? El cuerpo del vampiro, una vez que era atravesado, hacía un sonido gutural muy fuerte que fue muy conocido en aquella época como el grito del vampiro. Pero en realidad no es que el vampiro gritara, sino que se debía a que se efectuaba o se ejercía una presión con el palo en la caja torácica, favoreciendo así la expulsión de los gases que estaban dentro del cuerpo, que atravesarían la glotis o la hendidura entre la tráquea y la faringe, provocando un fuerte rugido, porque el aire salía por ahí, hacía que vibraran las cuerdas bucales, y el aire, al salir a presión por la garganta, pues que, como les digo, hace vibrar las cuerdas vocales y produce un sonido que usa la cavernosidad de la boca y de la garganta para hacer pues un eco y resonancia, ¿no? Por supuesto que los cazavampiros sabían en qué lugar presionar para que pudiera ocurrir esto. Casi siempre cuando se acercaban los cazavampiros a los cuerpos, lo primero que hacían era revisarles la boca. Entonces les abrían la boca de manera intencional para ver si tenía colmillos, pero dejaban la boca abierta para facilitar la expulsión
de este aire, ¿no? Evidentemente escuchar que un cadáver gritara, pese a que carecía de vida y que ya tenía tiempo de estar enterrado, confirmaba por supuesto la hipótesis de que se trataba de un vampiro, ¿no? Y una vez que el cuerpo había sido atravesado y fijado a la tierra por la estaca o por el palo, el cuerpo debía de lavarse con vino hirviendo, es decir, se le vertía el vino hirviendo en el cuerpo, y cuando bajaba un poco la temperatura, las mujeres tenían que tallar el cuerpo del vampiro, y el ataúd se tenía que cerrar estando lleno completamente de ajos y de semillas de amapola, lo cual la semilla de amapola tiene un efecto narcótico y por lo tanto serviría para adormecer al cadáver. Además, en esta tradición se narra que el vampiro tendría que contar todas las semillas y se tendrá que comer una semilla al año hasta que se terminen todas las semillas, pues antes no puede hacerlo o no puede abandonar el ataúd, y por ello era de suma importancia que en los ataúdes se colocaran miles de semillas de amapola para que pues no pudiera salir, ¿no? Otro método era igual el de clavar al ataúd con un clavo largo de hierro metido por la boca del vampiro que atravesara hasta tocar la tierra, y también se recurría a otro que era romper los huesos de las piernas para que no pudiera moverse, se amputaban los tendones por debajo de las rodillas para que no pudiera tener movimiento ni flexibilidad en su cuerpo, y así luego el cuerpo se amarraba muy apretado con una cuerda, pero el cuerpo ya estaba envuelto en una red. Así pues la cultura popular de aquella época del este de Europa sostenía que el vampiro estaría muy ocupado tratando de desamarrar todos los nudos antes de poder salir de la tumba. Por eso, entre más ceñida estuviera la red, es decir, mientras más nudos tuviera y más apretada estuviera, pues tenía una mayor cantidad de nudos, y por ello el vampiro no podía deshacer más de un nudo al año, es decir, sí podía tratar de liberarse, pero solamente podía deshacer un nudo cada año, y por eso pues también tardaba mucho tiempo en salir. Y por otra parte, si el cadáver era declarado como un vampiro, este también se podía sacar de la caja para colocarlo nuevamente en la caja, pero ahora boca abajo, con piedras muy pesadas en la espalda y además una piedra de color blanco en la boca. Así pues, si regresaba del mundo de los muertos al mundo de los vivos, se rompería los dientes y quedaría bloqueado bajo las rocas, o en vez de salir a la superficie, excavaría más enterrándose en esta tierra santa de la cual no podría salir. Y otra práctica que era extremadamente común era el de cortar la cabeza del no muerto, ya que pues la creencia popular sostenía que las formas de mutilación que se hacían en el cuerpo repercutían también en el alma del muerto, Entonces el vampiro debía de ser decapitado. Lo más común era que se hiciera con una pala que hubiera pertenecido a un enterrador. Es decir, con la pala de los enterradores, esa pala tenía cierto poder particular para poder cortarle la cabeza al vampiro, pero también podía usarse una espada de hierro, pero comúnmente lo hacían con la pala del enterrador. Bueno, pues una vez que la cabeza era decapitada, la cabeza se llenaba de ajo, es decir, se le llenaba la boca de ajo, se ponían dientes de ajo en la parte del cuello y en los ojos se le ponían monedas para que el alma pudiera pagar a Caronte el pasaje al más allá. Pero aún así, la práctica más seguida para eliminar al vampiro en toda Europa era la de quemar el cuerpo en una hoguera, porque el fuego pues desde siempre ha sido un símbolo de purificación por excelencia, y los métodos y tradiciones que existían en torno a dar muerte a los vampiros son tan vastas como los tipos de vampiro mismo, ¿no? Es decir, no se mata de la misma manera una lamia que a una empusa, que un lanzuir, que un pontaná, que un brocolacas, que un upiro, que a un nosferatu, que etcétera, 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 ¿no? Cada uno tiene sus maneras de acabar con ellos, y hay desde luego algunas que son extremadamente extrañas y muy drásticas, ¿no? Muy radicales. En algunas partes de Europa, donde una vez que se detectaba al vampiro, se decía que se le debía de cortar la cabeza, y la cabeza recién cortada, aún con sangre escurriendo, se debía de poner en un perol a hervir con vino tinto, y se tenía que dejar ahí mucho tiempo a que hirviera. El resto del cuerpo, es decir, el cuerpo ya sin cabeza, se le quitaba el sudario, se le quitaba la ropa del muerto, y se debía de quemar hasta que quedara prácticamente hecho cenizas. Una vez que se había terminado de hacer este ritual, las cenizas del vampiro se mezclaban con harina
y se hacían muchos panes, los cuales se daban de comer a toda la comunidad para que se liberaran del influjo del vampiro, es decir, se lo tenían que comer, pero este pan debía de ser acompañado con una copa del vino en el que se había hervido la cabeza del vampiro, y pues al finalizar la ingesta de este manjar vampírico, se hacía una gran pira donde la cabeza del vampiro era quemada y los huesos o los restos que no se habían calcinado pues también eran arrojados ahí para que acabara de quemarse. Algunas personas, como les digo, conservaban mechones de cabello del vampiro para traerlos colgados del cuello, porque así, si regresaban otros vampiros o otros seres de la noche, lo reconocerían como uno de los suyos y no lo atacarían, que también es la finalidad principal de el alimentarse de este pan con este vino, ¿no? Y así pues podemos encontrar las más extrañas y las más sencillas formas de aniquilar a los vampiros, al menos en su forma humana. La forma del lobo del vampiro compartía las mismas características, pero un tanto a nivel más bestial, ¿no? El hombre lobo compartía mucho con el vampiro. De hecho, es una bestia que está muy ligada al vampirismo. Sin embargo, no me gustaría hablar de hombres lobos ni de licantropía en este podcast, porque creo que hablar a fondo de este personaje y de la tradición licantrópica que existe merece un podcast independiente, ¿no? Además, no soy muy fan de vincular la licantropía con el vampirismo, aunque el vampiro pueda convertirse en hombre lobo, pueda convertirse en lobo, que es algo muy diferente a los hombres lobo, ¿no? Que además fue una bestia que asoló Europa más o menos entre el 1400 y el 1700, sobre todo en Francia y Alemania. Fueron azotadas por estas bestias. Sin embargo, pues en estos lugares se tornaban más como licántropos, es decir, como humanos que podían convertirse en lobo, y no era tan popular el vampiro que se convirtiera en lobo, lo cual pues lo volvería más famoso a partir, esta transformación se convertiría o se volvería más famosa a partir de la literatura vampírica de siglos posteriores, ¿no? Desde luego que la tradición vampírica debía de influenciar en las sociedades y en las culturas del mundo antiguo, y no solamente para bien o para la protección del vampiro, sino que también lo hacía para mal, pues hubo personas antes, y las hay ahora, que creen que las costumbres de una dieta vampírica son en realidad el origen de los poderes y de la juventud eterna de estos seres. Así, son múltiples los personajes que hacen caso a estas referencias para intentar tener las cualidades de los vampiros, pero de la misma manera que son tantos los casos y tan complejos que también me gustaría dedicar un podcast a cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a hablar de algunos de los casos más relevantes, es decir, de manera general así y un tanto escueta, para hacer referencia a la influencia del vampirismo en las sociedades medievales y en las sociedades aún más antiguas, que sin duda el caso de vampirismo más antiguo con el que nos encontraremos pues es el caso de la condesa Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory, ¿no? Era una mujer que también recurría a todas estas cualidades vampíricas, pero tampoco me gustaría hablar a fondo del tema de Elizabeth Bathory, porque también se podría hacer un podcast solamente de ella para poder hablar a detalle de cómo fue toda su historia, ¿no? Sin embargo, hablemos de ella de una manera muy escueta, diciendo que pues Elizabeth Bathory era una mujer muy hermosa de cuna noble, y nace en Transilvania en la segunda mitad de los 1500, es decir, por ahí del 1550, 1555, y una vez que se queda viuda, ella se cambia al castillo de Exeter, un castillo que sería llamado más tarde el Castillo de los Horrores, que además era un lugar apacible y muy aislado, donde pues ella podía llevar a sus víctimas, ¿no? Ella bajaba al pueblo, contrataba a jóvenes sirvientas ofreciéndoles una gran cantidad de dinero como paga, las regresaba al castillo, pero una vez que llegaban al castillo pues eran atadas en las mazmorras y las utilizaba para drenarles la sangre y bañarse con ellas, ¿no? Con la sangre aún tibia, la revolvía con agua y se bañaba con ellas. Se habla de que hubo un primer androide, una figura que le hizo un relojero, que era la figura de una mujer, que cuando se acercaban las mujeres a ella las abrazaba, y del busto de este robot salían, de este autómata, salían unas navajas que perforaban el pecho de las mujeres, de las jovencitas, y por medio de un sistema captaba la sangre que iba escurriendo de estos cuerpos, que después era llevado a los baños de Bathory, ¿no? O
de plano colgaba los cuerpos de estas mujeres con las piernas, es decir, los colgaba de cabeza atadas por los pies sobre su tina, y con una daga les cortaba el cuello a manera de que quedaran como una regadera de sangre para que ella pudiera tener la lozanía. Fueron más de 600 personas las víctimas de esta vampira del Cebet Bathory, quien finalmente pues fue descubierta porque una aldeana logra escapar, va a dar aviso a las autoridades, y debido a la cuna noble de la que venía el Cebet Bathory, pues no es muerta en el cadalso o ahorcada o asesinada por parte de la ley, sino que es condenada a morir encerrada en su castillo, donde antes habría vivido días muy macabros y muy felices para ella. Pues finalmente muere desolada porque se emparedan todas las ventanas y puertas del castillo para que no pueda salir de la torre del castillo, que es donde queda, donde solamente se le queda una ranura para pasarle comida, pero al parecer ella supo aprovechar muy bien sus encierros. Ya hablaremos más de Cebet Bathory en un podcast que le dedicaremos solamente a ella. Así pues, como el Cebet o como la condesa sangrienta, como Bathory, hay muchos asesinos más con los que son relacionados con el vampirismo, ¿no? Tanto antiguos como modernos. Apenas el siglo pasado se identificaron y capturaron muchos asesinos vampiro, por así llamarlos, que para satisfacer su sed de sangre pues mataron a miles de personas. Y a menudo se trata de individuos que tienen un conflicto con el sexo y que llegan a excitarse solamente usando la violencia contra su víctima o saboreando la sangre de sus víctimas, ¿no? En lo referente a la distribución geográfica, pues podremos decir que en todas partes del mundo sucede este fenómeno, y ya al principio del año 900 las crónicas alemanas se turbaron con la locura homicida de Peter Kürten, o el vampiro de Düsseldorf, ¿no? Un criminal que asesinó a 9 personas estrangulándolas y chupándoles la sangre. En Italia está el caso de Vincenzo Berseni, el vampiro del Bérgamo, que se volvería el hombre más famoso en la crónica negra de Italia para los estudiosos, que además efectuará será de relevante importancia en el caso de Cesare Lombroso, que es el padre de la criminología. Entre numerosos casos americanos, pues podremos encontrarnos a Albert Fish, el vampiro de Brooklyn, quien dirigió su violencia asesina principalmente contra niños, ¿no? Este Fish, que es caníbal y sádico sexual, raptó y desangró por lo menos a 400 niños. Pocos años después, el vampiro de Londres, un ciudadano inglés de apariencia tranquila, mata a golpes de hacha a sus víctimas y se nutre de su sangre haciendo pedazos los cuerpos para luego disolverlos en ácido, ¿no? Más adelante, en los años 50, en Argentina, pues estaría sacudida por el caso de Florencio Fernández, o el Drácula de Buenos Aires, quien con su sed de sangre salía por las noches y se introducía en las casas aisladas para morder la garganta y beber la sangre de sus pobres víctimas. Unos años después, en los 80s, Brasil se desconcertó, pues Marcelo Costa de Andrade firmaba sus asesinatos violando y chupando la sangre de sus víctimas, mordiéndoles ferozmente el cuello y alimentándose directamente de la yugular. En esta misma época, en Zambia, es decir, en África, la terrible Filita Malicia, ¿no? Que asesina a 7 de sus hijos para beber su sangre y comer parte de sus cadáveres. En Rusia, entre los muchos casos de vampirismo que existen, destaca el caso de Andrei Chikatilo, quien ostenta el vergonzoso primer lugar dentro de los asesinos vampiros rusos por haber podido nutrirse de la sangre de sus víctimas, que por más de 15 años Andrei estuvo causando todos estos asesinatos, provocándole tanta excitación a él el color rojo, que simplemente el ver brotar la sangre de los cuerpos le provocaba casi de inmediato un orgasmo, ¿no? Más adelante, en los 90s, en China, Li Wenxian decide experimentar la eficacia de su navaja directamente en las personas, y sus homicidios los lleva a cabo por el placer de desmembrar los cuerpos de las mujeres, quitarles las vísceras y saborear la sangre de ellas. Del otro lado del mundo, en Australia, se registra el caso de Tracy Wigginton, quien por medio de un largo
y afilado cuchillo apuñalaba repetidamente a sus víctimas en el cuello para después beber la sangre que brotaba todavía caliente de los cuerpos. Y así me puedo seguir mencionando muchos casos de vampirismo. Sin embargo, el caso más representativo de vampirismo en los asesinos modernos lo lleva sin lugar a dudas Richard Trenton Chase, ¿no? El llamado vampiro de Sacramento. Y aunque podamos no temer a los vampiros como tal o a los murciélagos, es imposible no sentir temor o no estar aterrorizado y quedar perplejo ante los delitos tan atroces que algunos hombres cometen para satisfacer su deseo de sangre. En la sociedad actual, digamos que son tanto numerosos como desconcertantes los casos de sujetos perversos que al creerse verdaderos vampiros han actuado con extrema violencia y crueldad, así obsesionados por el deseo de beber sangre humana. Y uno de los casos más terribles con estas características, pues es el que les mencioné, del californiano Richard Trenton Chase, quien a finales de los años 70 en la ciudad de Sacramento, en California, se vio sacudida esta ciudad por una serie de homicidios muy fuertes que hacían pensar en la absurda presencia de un vampiro, ¿no? Richard Chase, desde sus primeros años de vida, presenta evidentes disturbios mentales, ¿no? Él es pirómano, le gusta torturar animales hasta matarlos, es declarado esquizofrénico, paranoico. Pues él cree que está perseguido por los nazis. Él está convencido de que los nazis lo están envenenando poco a poco, poniendo detergente de lavadora en sus alimentos, y que la única manera que él tiene de salvarse de una muerte certera, según él, era cambiar su propia sangre con otro plasma, es decir, con otra sangre. Y así comienza primero robando conejos, después comprando conejos. Muchos de ellos los mataba, los destripaba y bebía su sangre, pero además también se comía las vísceras crudas aún tibias, porque decía que frías ya no tenían un buen sabor. Entonces así como abría el conejo, se bebía su sangre y se comía las vísceras. Y esta práctica terminaría cuando Chase decide inyectarse directo en las venas la sangre de un conejo muerto. Por supuesto, esto lo lleva a ser hospitalizado por un grave envenenamiento en la sangre del que casi no sale vivo, y durante su estancia en la clínica su deseo de sangre aumenta aún más, porque pues deja de alimentarse de estos conejos. Y cosa curiosa, los médicos empiezan a encontrarlo con la boca ensangrentada, porque él se escapaba por las noches y bebía la sangre de ratones que lograba capturar en el almacén del hospital. Así que después de ver esto, pues es confinado a otra sala de donde no puede salir, y se declara con el síndrome de Renfield, ¿no? Este personaje que, según la novela de Stoker, Drácula, es un sirviente de Drácula, y tras ser encerrado en un manicomio, pues se alimenta de la sangre de pequeños animales. Richard es liberado poco tiempo después, pero ya las extrañezas y las perversiones de este ahora llamado el vampiro de Sacramento están por explotar en una locura homicida, y él decide que la sangre de los animales pues ya no es suficiente, y entonces compra una pistola que decide probar con seres humanos para poder alimentarse de sangre humana. Su primera víctima fue un macabro experimento que hizo para ver si le salía, donde le dispara a un hombre que estaba descargando las compras de su coche, y después de matarlo él simplemente huye para ver si nadie lo perseguía, si funcionaba bien el arma, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a los pocos días pues pone su atención sobre una mujer embarazada, y tras dispararle, esta vez no abandona la escena, arrastra el cuerpo de la mujer hasta la recámara de ella, donde después por la policía la mujer es encontrada con el pecho abierto y con los intestinos removidos, ¿no? El vampiro de Sacramento le había apuñalado múltiples veces en un pulmón, en el hígado y en el diafragma, dejando intactos los senos, pero le arrancó los riñones para después volver a intentar colocarlos en su lugar, y la boca de la mujer estaba repleta de heces fecales. Cerca del cuerpo de la mujer había un frasco de yogur manchado de sangre, ya estaba vacío el vaso del yogur, y la policía cree que utilizó este vaso, este envase de yogur, para beber la sangre que brotaba del cuerpo de su víctima. Y después de este aterrador crimen, a los pocos días, entonces es cuando comete una verdadera masacre, que finalmente es lo que lleva a su captura. Escoge pues una casa al azar y comienza un verdadero exterminio, ¿no? En la puerta del zaguán ataca a la primera víctima con un golpe de pistola en la cabeza. En la recámara la policía encuentra a una mujer completamente desnuda y con las piernas abiertas, la cabeza deshecha y el abdomen abierto sin intestino.
intestinos porque los removió del cuerpo. El agresor la sodomizó y le apuñaló el útero y el ano en al menos 6 veces. El cuello de la víctima fue cortado en rebanadas como si se tratara de rollos de jamón, y el ojo derecho mostraba signos de que había sido tratado de que lo habían querido remover de su cuenca. Del otro lado de la cama había un niño de 6 años con el cráneo deshecho a tiros que se realizaron a muy poca distancia. Cuando va la policía al baño, que lo encuentran totalmente ensangrentado, encuentran las vísceras que habían sido retiradas a la mujer y el cerebro de un bebé, pero nunca encuentran el cuerpo mutilado, pues Chase habría decidido llevárselo como un trofeo. Finalmente, pues la policía llega al departamento del vampiro alertada por los vecinos de las víctimas que vieron a Chase merodear de manera un tanto sospechosa la casa de la masacre, y apenas entran al edificio donde Chase vivía, la policía percibe un olor a descomposición. Todo está muy oscuro, y cuando entran al departamento pues está totalmente manchado de sangre. Incluso los trastes y los alimentos en la cocina están llenos de costras de sangre, ¿no? Encuentran pedazos de huesos. En el refrigerador hay platos con partes humanas, hay un plato que tiene un cerebro, la licuadora apesta algo descompuesto, ya está de color violeta, y en la mesa de comida hay un recipiente donde está rebanadas de un cerebro, ¿no? Por supuesto, encuentran al lado de estas rebanadas de cerebro fotografías de órganos humanos, y pues Chase no le queda nada más que confesar, ¿no? Él es analizado por múltiples psiquiatras. Este vampiro confiesa que ha bebido la sangre de todas y cada una de las víctimas que encontraron en el departamento, y que lo hace porque sufre de un envenenamiento de la sangre y pues necesita sangre siempre fresca para vivir, y pues simplemente él ya se había cansado de cazar animales y ahora se dedicaba a cazar seres humanos, ¿no? Chase es diagnosticado con una perturbación de personalidad antisocial, lo cual pues no le favorece nada, porque lo hace consciente de las diferencias que hay entre lo bueno y lo malo, y entonces así Chase es culpable de 6 asesinatos en primer grado y por supuesto condenado a la cámara de gas, que se le enviará a la cárcel de San Quintín, donde se va a cumplir la condena. Sin embargo, él logra esconder los tranquilizantes de su terapia hasta que logra acumular una fuerte cantidad para quitarse la vida, y él pues se los toma a todos de un jalón. Muere envenenado y muere el 26 de diciembre de 1980 con apenas 30 años de edad. Pero a pesar de sus preocupaciones hipocondríacas, al momento de que se le realiza la autopsia, resulta que su sangre estaba completamente sana, no sufría de ningún envenenamiento. Si bien el caso de Chase resulta ser un caso de una enfermedad hipocondríaca o inventada, sí es real que existan ciertas enfermedades o patologías orgánicas con efectos muy visibles a los ojos de las personas, que desde luego en la antigüedad pues condenaron a las personas normales a transformarse en presuntos vampiros. Es decir, hay enfermedades que sí causaban rasgos vampíricos en las personas, que ahora los conocemos, pero que en la antigüedad pues era imposible hacerlo, dado que la ignorancia científica de estas patologías pues llevaba a las personas a condenar a quien tenían estas enfermedades, como el caso del pénfigo vulgar, ¿no? Que es una patología cutánea que causa lesiones parecidas a las de una mordida, y pues así las lesiones del pénfigo indicaban sin duda alguna el ataque de un vampiro en esta persona, o el caso de la porfiria, que causa un mal funcionamiento al transportar oxígeno a las células del cuerpo, y los síntomas de la porfiria son una extrema sensibilidad a la luz solar, úlceras en la piel, progresiva deformación de los cartílagos y de los huesos, encorvando a las personas, se deformaba, es decir, se carcomía la nariz, las orejas, la piel de los labios, las encías se encogían, y pues de esta manera los dientes resultaban mucho más y tendían a afilarse y separarse, dando así pues la impresión de que eran unos dientes más largos y más bestiales, ¿no? Los enfermos de porfiria pues solo podían salir de noche, ya que la exposición a la luz solar les provocaba un fuerte dolor, y debían de evitar también algunos alimentos como el ajo, porque el ajo atacaba directamente a la secuencia enzimática de estas personas, pues provocando el drástico empeoramiento de la enfermedad. Así la sangre aliviaba los síntomas, y la ciencia de ese entonces no podía explicar los deseos de los
enfermos de beber grandes cantidades de sangre, lo que los convertía a los ojos de los demás en verdaderos vampiros. Así, el rechazo a la luz del sol, los dientes largos, no querer ver el ajo, la piel blanca, arrugada, contribuyeron a que esta enfermedad se considerara la transformadora de vampiros reales, ¿no? Es decir, la que transformaba a seres humanos ordinarios en vampiros reales. También la displasia ectodérmica hiperhidrótica, que es una enfermedad de los dientes que confiere un crecimiento alterado de los dientes y hace que se vean cortos y redondeados, y da a los colmillos una innatural forma cónica muy similar a los colmillos de los vampiros. Y pues de esta manera muchos de los mitos de los vampiros pues se convierten en realidades, pero en realidades que no tendrían que ver con el mito, con la historia o la parafernalia vampírica, sino con enfermedades reales. Y pues bueno, aquí vamos a dejar este podcast, vamos a hacer una segunda parte en la que hablemos más concretamente de ciertos aspectos específicos, porque prefiero dedicarles un buen tiempo. Sin embargo, no olvidemos que la mayor herramienta o la mejor arma que tienen los vampiros es hacerle creer a la humanidad que no existen, mientras se sirven de ellos como ganado para alimentarse. Muy macabras lunas. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.